Muchas gracias, Presidenta. Sinceramente, después de escuchar el discurso del presidente de la Comisión de Constitución y de haber leído el dictamen, no puedo dejar de expresar mi indignación, Presidenta, y de decir que aquí se está dando un discurso supuestamente de formas, cuando en realidad se está dando un discurso de fondo, señora Presidenta. Porque no es verdad que acá hay un problema de formas. Lo que estamos discutiendo aquí es que a través de un discurso de formas se está llevando a la práctica un tema de fondo, que es mantener un ejercicio de discriminación en el país. Este dictamen, señora Presidenta, dice, por ejemplo, en el texto del dictamen, que la violencia de género se restringe a la violencia contra la mujer. Y se cita y se dice que la violencia de género solo es violencia contra la mujer, y se pretende decir que eso dice Naciones Unidas. Señora Presidenta, Naciones Unidas tiene, además de mecanismos de seguimiento de violación de derechos humanos, un seguimiento de reporte particular. ¿Y qué dice Naciones Unidas desde el 2015? Precisamente sobre el tema de violencia de género. Dice que hay reporte de homofobia, que hay reportes de transfobia, que lo que hacen es ejercer violencia física contra determinado sector de la población, y dice expresamente: estos ataques constituyen formas de violencia de género. Naciones Unidas. Formas de violencia de género que devienen ¿en qué? En el ejercicio de violencia contra los seres humanos, que detentan una manera de actuar que desafía los estereotipos de género en la sociedad, señora Presidenta. Entonces, primera mentira del informe que se ha presentado acá. Se dice que además la ley autoritativa no incluía este tipo de temas. Falso, señora Presidenta, falso. La norma autoritativa dice violencia de género y violencia familiar. Dice violencia de género. Y dice también delitos comunes. También la norma autoritativa. Y dice también delitos comunes que afectan seguridad ciudadana. En el país tenemos homofobia, transfobia, lesbofobia, acciones de violencia contra la comunidad LGTBI. Tenemos un reporte de la Defensoría del Pueblo, señora Presidenta. Un reporte que nos llama a todos los organismos del Estado, incluido el Parlamento, a reconocer que hay una población vulnerable. Lesbianas, gays, bisexuales, trans, que sufren violencia, y nos interpela a exigirnos que actuemos en el marco de la defensa de los derechos humanos, de la erradicación de la violencia, del control contra la violencia de género, para protegerlos y protegerlas. ¿Qué cosa delegamos nosotros, Presidenta? Expresamente. Tiempo adicional. Le dijimos al Ejecutivo que tenía que legislar en materia de seguridad ciudadana. Y le dijimos que tenía que resolver problemas de tipo penal en varios puntos, incluido delitos comunes. Y expresamente violencia de género y violencia familiar. Entonces, no es verdad que no delegamos. Lo que hay aquí, señora Presidenta, es una voluntad de invisibilizar una realidad. Porque el texto, nuevamente el texto de la Comisión de Constitución, nos dice nuevamente que no está vinculado a seguridad ciudadana y a violencia. Está vinculado, lo dice la Defensoría del Pueblo. Dice además que volver al tipo original resuelve el problema, porque ahí se mantiene todo tipo de discriminación. Falso, Presidenta. Desde el 2013 está, y precisamente no se está implementando porque no dice expresamente que hay violencia ejercida por orientación sexual e identidad de género. Y por tanto esta norma no es verdad que no afecta, sí afecta. Derogar esto sí afecta, sí genera una vulneración. Esta norma, señora Presidenta, estaba tratando de enfrentar un problema de fondo. Y era y fue vista por muchísimas personas como un pequeño camino para entender que hay una población vulnerable que de pronto tiene en el Estado posibilidad de ejercicio de defensa contra la violencia. Entonces, lo que está haciendo este Parlamento, al derogar esto diciendo que acá este es un tema de forma y no de fondo, es hacer un ejercicio de violencia.
es reproducir la discriminación, es volver a decirle a lesbianas, gays, bisexuales y trans que a pesar de que la Defensoría del Pueblo, a pesar de que hay un conjunto de reportes de la existencia de crímenes de odio en el Perú, este Congreso no quiere reconocer que la violencia, que la seguridad ciudadana y que la violencia de género los y las incluye, señora presidenta. Vamos a votar en contra de esta decisión porque sinceramente atenta contra cualquier marco que lo que busque sea la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias.